tu corazón. La última parte del tema volviendo al primer amor. La semana anterior estuve hablando de volvamos al primer amor, o que vuelvas al primer amor, que en tu corazón puedas decirle: Dios, yo quiero volver a ese primer amor. Y esto está fundamentado en el libro del Apocalipsis capítulo 2 versos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 versos del 1 al 7. Les hablaba de 5 letras R's. Toqué 3. En estos minutos te voy a mencionar las 2 para que te las lleves atesoradas ahí en tu corazón, y el Espíritu Santo sé que estará hablando a tu vida. Mencioné las primeras 3 letras R's. La primera era la del remitente. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, la primera letra que ponemos es la del remitente. Capítulo 2 verso 1, donde dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Ok, ¿quién era el remitente? El emisor, o de quien nace de Dios, del Espíritu Santo, usando a Juan, al apóstol Juan, con la revelación del libro del Apocalipsis, y en este caso hablándole a la iglesia de Éfeso. Pero dice el ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando habla de ángel en la iglesia de Éfeso, como en la de Esmirna, la de Tiatira, la de Sardis, la de la Odisea y 2 más, se me fue cuáles eran ahorita, se refiere al liderazgo, al equipo pastoral o a la autoridad espiritual de aquel lugar. Y le dice: escríbele para que sepa qué es lo que Dios está diciendo en particular sobre esa iglesia. Entonces está claro que el remitente, la persona a la que va dirigida es la autoridad espiritual, para que a su vez toda la iglesia de Éfeso recibiera aquella palabra. Y habla del que tiene en su mano derecha el candelabro de oro. Mano derecha está hablando de Dios, candelabro de oro está hablando de la iglesia, de cada uno de nosotros, a quienes el Señor tiene en su mano derecha. Número 2, la segunda letra R es la realidad. Y entonces cuando el Señor le dice: ok, lo que les vas a decir es al remitente, ahora viene la segunda letra R, la realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo sé todo lo que haces, le dice el Señor. Oiga a Dios alabando a la iglesia de Éfeso. Oiga a Dios diciéndoles cosas buenas a la iglesia de Éfeso. Yo sé todo lo que haces. Los versos 2 y 3. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Wow, el Señor les menciona todo lo bueno que Él veía en ellos. Yo he visto cómo has trabajado. Yo he visto tu paciencia. He visto tu trabajo incansable. He visto que no toleras a los mentirosos, a los que se llaman apóstoles, pero en realidad no son apóstoles, a los que se meten como lobos vestidos de ovejas dentro de la iglesia para engañar sutilmente a otros. Y le enumera ahí todo esto. Les habla claro: yo lo he visto. Es decir, la obra de las manos de un hijo de Dios no pasa inadvertida para Dios. Dios siempre ve todo lo que haces. Pero aquí viene la tercera letra R. Ya vimos que el remitente, la iglesia de Éfeso, a través de las autoridades. El segundo punto es la realidad de la iglesia de Éfeso. Y el tercer punto, la tercera letra R, es el reclamo de Dios. ¿Cuál es el reclamo? El versículo 4 de Apocalipsis 2 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La Reina Valera del 60 dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, aunque yo he visto todo lo que haces, aunque yo he visto todo tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega, tu pasión, que no toleras a los mentirosos, que aman la sana doctrina, etcétera, etcétera, tengo un reclamo. Y el reclamo es que no me estás amando a mí, dice Dios.
No me estás amando a mí, ni se están amando entre ustedes como al principio. Es decir, como cuando te enamoraste de mí, como aquel primer amor. Entonces el Señor les habla de ese reclamo. Ahora viene el punto número 4, y hoy toco el cuarto y el quinto. Punto número 4, la cuarta letra R, la recomendación. ¿Cuál fue la recomendación que Dios les dio a la iglesia de Éfeso? El verso 5 y el verso 6 de Apocalipsis capítulo 2, la Biblia dice: mira, quiero que digas conmigo, mira. Vamos a ver 3 palabras claves en esos 2 versículos. Dice: mira hasta dónde has caído. Vuélvete, di conmigo, vuélvete. Segunda palabra clave, vuélvete. Vuélvete a mí. Y viene la tercera palabra clave: haz. Haz, di conmigo, haz. Haz es la tercera palabra clave. Es decir, ahí hay 3 palabras claves: mira, vuélvete y haz. Ahora lo leo nuevamente: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras de los malvados, o las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Wow, aquí viene otra alabanza de Dios. Fuera de todo lo que ya les había dicho en los versículos anteriores, aquí les complementa otra. Pero hay algo que tienes a tu favor: odias las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas era un grupo que se había metido dentro de la iglesia de Éfeso, ahí en torno a los creyentes, y los andaba seduciendo con palabras mentirosas, con palabras engañadoras, para desviarlos de la verdad de Dios. Y los de Éfeso se pararon firmes y no soportaban, no toleraban las mentiras de esos lobos que eran los nicolaitas, que lo que hacían era estar metidos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, jugando de espirituales, jugando de muy llenos de revelación de Dios, pero lo que estaban haciendo era manipulando, y lo que estaban haciendo era queriendo desviarlos de la verdad de Dios. Y el Señor les dice: tienes a tu favor que los odias, al igual que yo. Es decir, las obras de esos nicolaitas. Ahora, ¿cómo resolver el problema de que los de Éfeso habían dejado el primer amor? El punto aquí es que ya Dios los confronta. El punto es que ya Dios les dice la realidad. Yo veo todo lo que ustedes hacen, yo veo los sacrificios, yo veo los esfuerzos, yo veo muchas cosas que ustedes hacen. Pero aunque veo todo eso que ustedes hacen, ya no me están amando a mí como me amaban al principio. La semana anterior ponía el ejemplo de aquel par de enamorados, de aquel hombre, de aquel galán que a su prometida le bajó el cielo diciéndole 1000 cosas. Mi amor iría hasta lo último del mundo, subiría montañas, bajaría a los lugares más recónditos, más inhóspitos, haría cualquier cosa, mi amor, cruzaría los mares, los vientos huracanados más fuertes, haría lo que fuera por amor a ti. Y cuando la novia viene y le dice: mi amor, quiero que me vengas a visitar esta noche, él le dice: sí, mi amor, con todo gusto, salvo que llueva. Si llueve no voy. Entonces todo lo que le decía era puro bla bla bla, pura paja. Bueno, lo que Dios le está diciendo a los de Éfeso es: pero ustedes ya no me están amando a mí como me amaban al principio, y entre ustedes no se están amando como deberían de amarse, como se amaban al principio. Ese amor como el de la iglesia después de Pentecostés, que tenían todas las cosas en común, que se ayudaban unos a otros, que compartían juntos en el templo y por las casas. Aquí la versión de casa son los grupos de conexión, que por la pandemia los manejamos de manera virtual, pero nos reunimos compartiendo, edificándonos, animándonos, fortaleciéndonos los unos a los otros, ayudándonos si alguien tiene necesidad. ¿Cómo se hace? A través de los grupos de conexión. Por eso es importante el pastoreo cercano. Pero bueno, el Señor les dice eso. Ahí está el problema. Y yo siempre he dicho, la gente cercana a mí, yo siempre les he dicho: ok, si me traen un problema, tráiganme también la solución. Oiga, qué terrible es cuando viene la gente: ay, tengo que traerle un problema.
está pasando esto así, 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 así. Y ya llenaron un poquito la cabeza. Y por el otro lado, ay, quería contarle un problema, tal y tal cosa, así, así. Hablo de administración ministerial. Y entonces traen 1000 problemas. El punto es, ¿y cómo lo resolvemos? Entonces yo he enseñado que si tenemos un problema, tengamos la solución. Los problemas existen para encontrarle solución. Entonces el líder, una persona firme que va adelante, una persona que no es reactiva, sino propositiva, ve un problema y dice, bueno, ¿cuál es la solución a ese problema? Estamos en pandemia, estamos en tal situación, qué terrible. ¿Y ahora qué hacemos? No, ¿cómo resolvemos? ¿Qué soluciones encontramos? Nos cerraron las iglesias, no sabemos cuánto tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? Adiós, hasta luego. Iglesia, nos veremos, como decía aquel periodista, nos veremos al cielo de la transmisión cuando dentro de no sé cuántos meses, que fueron 10 meses, el gobierno diga, ya pueden volver a las iglesias. ¿Y qué pasa después de 10 meses sin que la gente esté siendo edificada? No, había un problema. ¿Cuál era la solución? Bueno, no tenemos equipo tecnológico, pero de alguna manera tenemos que llegar a través de las redes, invadir, que la gente en su propia casa esté siendo ministrada, esté siendo edificada. Entonces Dios abrió los cielos de la bendición. Nos levantamos un grupo de personas firmes en fe, creyendo, y compramos el equipo de cámaras para poder llegar. Hoy no podemos tener a toda la gente acá en la iglesia. Muchos están en la casa, pero muchos están llegando por el esfuerzo de amor de un grupo de 6-7 personas que fielmente mes a mes estamos ahí pagando las cámaras, fuera de cualquier ingreso a la iglesia. ¿Por qué? Porque había que traerle una solución a la gente. Los problemas existen para dar una solución. El Señor le menciona a la iglesia de Éfeso el terrible problema que ellos tenían. Han dejado su primer amor, no me están amando a mí. Pero bueno, ¿cuál es la solución? El Señor les dice 3 cosas. 3 cosas les dice a los de la iglesia de Éfeso. El primero es mira. Mira, 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 mira. Lo que el Señor le dice a los de Éfeso es mira. Ahora, mirar qué cosa. Lo vemos en el versículo. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído? Haz un alto en tu vida, les dice Dios, y empieza a observar dónde estabas. Mira el lugar donde estabas. ¿Te acuerdas dónde estabas? Enamorado de mí, apasionado por mí, adorándome cada día, doblegándote cada día delante de mi presencia, apasionado por todo lo que tiene que ver con mi reino. No se te pasaba un alma si no le hablabas de Cristo. Y le voy a decir algo, no me malinterpreten, pero como dijo alguien, y yo dije, eso son palabras sabias que yo he dicho una y otra vez. Creo en el don profético, creo en el don apostólico, y creo que Dios usa al profeta, y creo que Dios usa al apóstol. Lo creo firmemente. Pero la iglesia del Señor lo que necesita en este tiempo son evangelistas. Y cuando digo evangelistas, somos cada uno de nosotros haciendo avivando el don de evangelista, hablándole a todo mundo del amor de Cristo, hablándole a la gente que en medio de cualquier crisis que ellos tengan, yo les tengo una respuesta. Y la respuesta no es mía, la respuesta viene del cielo, la respuesta es Dios, la respuesta es Cristo. Pueden salir adelante de todo lo que están viviendo, aún los temores y todo lo que agobia y todo lo que asfixia estos tiempos de pandemia. La respuesta está en volver el corazón a Cristo, tenerlo como Señor y Salvador. Que si se van a morir, ténganlo por seguro, mueren en este mundo, pero la vida sigue, porque estarán coronados de gloria. Pero más que eso, podemos creer que el Señor al que está enfermo lo levanta, hace el milagro, y aunque médicamente se diga que no puede, el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo ya vive en ellos y los puede vivificar y sacarlos del lecho de dolor, de enfermedad y de muerte, y seguir adelante con vida.
Necesitamos esos creyentes del primer amor. Que no se les escape una sola persona a la que le hablen del amor de Cristo. Necesitamos un avivamiento de gente haciendo obra de evangelista, predicándole a muchos de Cristo, predicándole a muchos del amor de Dios. Por eso les dice: mirar qué cosa, de dónde has caído, qué hacías al principio, cómo le servías a Dios, cuánto era tu pasión por Dios, cuánto era tu pasión por el reino de Dios, cuánto era tu pasión por la obra de Dios. ¿Te volviste un religioso? ¿Haces las cosas mecánicamente? ¿Haces las cosas porque hay que hacerlas? ¿Haces las cosas porque de ahí, si no las hago, quién las hace? No, tenemos que volver a ese primer amor. El Señor les dice: mira, tienes que mirar de dónde has caído. Y ese mirar de dónde has caído es un llamado a tener conciencia de la condición. Mire cómo el Señor le hablaba a la iglesia de Éfeso. Era un llamado a que tuvieran conciencia de cuál era la condición en la que ellos estaban en ese momento. Cuando yo veo del mira de dónde has caído, también yo me encuentro cómo Dios los estaba llevando a que ellos hicieran memoria de la frescura y de la pasión que un día tuvieron en ese primer amor. Hace unos días yo me reía conmigo mismo. Yo decía: Señor, qué lindo. Yo me acuerdo, ahora, no es que tenga que suceder así, sino que eran experiencias. Yo me acuerdo cuando estaba en quinto año del colegio, no son muchos años atrás. Estaba en quinto año del colegio Seráfico San Francisco y yo recuerdo que estando en quinto año yo me iba a dormir a la iglesia donde servía. Era un adolescente, pero servía en esa iglesia y dormía. ¿Por qué dormía ahí? Porque la iglesia solo tenía techo. Aquí está mi mamá, allá atrás de testigo de que seguro en el barrio decían, ahí en la urbanización Garavito en Quircot, en las mañanas decían: mira, ahí va el chiquillo loco. Porque miren las cosas lindas que Dios hace. Me iba con 2, 3 personas más. 2, 3 hombres nos quedábamos ahí en la madrugada leyendo la Biblia un ratito, orando otro ratito, durmiendo otro rato. Yo a las 5:30 de la mañana ya iba con mi cobija a unos 500 metros a mi casa, a la casa de mis papás. Y así lo hicimos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el local estaba abierto. Ya nos habían robado la guitarra, nos habían robado un amplificador, otras cosas, y entonces ahí estábamos de guardas. Ahora, si llegaban los ladrones, yo no sé qué íbamos a hacer o cómo íbamos a reaccionar, pero éramos los macho men cuidando aquel lugar. Y yo recuerdo esos tiempos lindos, eran tiempos especiales, y yo decía: Señor, lo hacíamos con una pasión. A veces aguantábamos unos fríos, pero mire qué lindo lo que Dios hacía. Un día el hermano de uno de ellos, con los que nos íbamos a cuidar el lugar, dice: yo quiero ir a quedarme con ustedes ahí una noche. El hombre era un impío, un hijo de la rebelión. Era un impío. Y él dice: yo voy ahí, yo voy a ese lugar y me quedo con ustedes. Esa misma madrugada recibió a Cristo como Señor y Salvador. Esa misma semana, ese mismo día conoció de Cristo. A la vuelta de los años, él se llama Alex Martínez Guzmán. Y Alex Martínez hoy es pastor en Pérez Celedón. ¿Dónde fue ganado para el Señor? Fue ganado en aquel lugar donde éramos los guachimanes de aquel local humilde de iglesia donde estábamos, para que no se robaran las cosas. Mire, cuánta vigilia había, ahí estaba yo. Cuánto ayuno había, ahí estaba yo. Y yo recuerdo un día, miren, estábamos en una vigilia detrás de mi casa, detrás de la casa de mis papás. Había un apartamento ahí, una casa que tenía unos apartamentos atrás. Vivía una familia de la iglesia y entonces hay una vigilia ahí, sábado en la noche. Y empezamos a orar como a las 10 de la noche, y clamando y orando. Y empezamos en ese tiempo de adoración. A la vuelta del rato, yo recuerdo que yo estaba, el sofá era riquísimo. El sofá era riquísimo. Y yo me tiré en el sofá a orar.
Pero a la vuelta de un rato yo dije, no puede ser. Me dormí. No escuchaba absolutamente nadie. Pero yo decía, no, aquí tengo que actuar espiritualmente. Oh Señor, sí, te damos gracias, Dios. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Dios. Dios, gracias, Señor. No veía absolutamente a nadie. Todo el mundo estaba en la cocina tomando café y me dejaron ahí dormidito para no despertarme. Y me reía yo diciendo, Señor, pero qué pasión, qué pasión. Pues le voy a decir algo, y se lo voy a decir para la gloria de Dios. Esa pasión hoy la sigo viviendo, y a la vuelta de muchos años no me canso de hacer la obra del Señor. Y le he dicho, Dios, si hay algo que no puedo dejar nunca en mi vida, es de estar enamorado de ti, de servirte, pero servirte no mecánicamente, de servirte, pero no por obligación, sino servirte, Señor, porque me amen o no me amen, me motiven o no me motiven, la gente me dé o no me dé, pase lo que pase en la vida, pase lo que pase en medio del mundo y las circunstancias, hubo alguien que me amó y dio su vida por mí, derramó su sangre. Él tiene una promesa de vida eterna para mí el día que ya yo no esté en este mundo. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no voy a haber perdido el pelo en el reino de Dios, Señor? Si es para gloria de tu nombre, si es por todo lo hermoso que tú eres. Oiga, pero a veces nos hemos vuelto, hay cristianos que son como el papel higiénico, fácilmente rompibles. Cualquier cosita los rompe. No, y me voy de la iglesia y no hago, y ponemos un pero para una cosa y una excusa para otra. No, necesitamos cristianos que sean como cordón de tres dobleces, que no se van a romper fácilmente por absolutamente nada. Gente que diga, Dios, aquí estoy, voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a gastarme cada día de mi vida de la mejor manera para gloria de tu nombre, para dar lo mejor en mi vida para ti. Y fue lo que el Señor les dijo: hagan memoria de la frescura que ustedes tuvieron cuando estaban en el primer amor. ¿Qué les revela el Señor aquí también a la iglesia de Éfeso? Viene y les dice, no solo mira, ahora les dice, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Di conmigo, vuélvete. ¿Qué es esto de volverse? Mire, hay una palabra que a mí me gusta mucho. Mi hijo Josué me regaña, ustedes saben, esta generación, un hijo regañando al papá. ¡Pa! Deja de estar hablando tanto en griego en la iglesia. Y le digo, no, solo mencionar así, pero para que ustedes vean, yo tengo unos fiscales que ustedes no se imaginan. Pero hay una palabra en griego que yo la amo, la palabra metanoia. Y significa, ¿sabe qué significa? En nuestro castellano sencillo, como que si voy manejando, vire en U y tome para otro rumbo. Es decir, cambia de rumbo. Cuando el Señor le dice, vuélvete, cuando le dice a la iglesia de Éfeso, vuélvete, lo que les está diciendo es, cambien el rumbo, cambien de mente, cambien la manera de pensar, porque solo cambiando la manera de pensar va a poder venir a cambiar la manera de vivir. Cuando le dice vuélvete, les estaba llevando a confrontarse para que ellos supieran y reconocieran que la relación que tenían con Dios era una relación fría, y que esa relación necesitaba ser puesta otra vez en la hoguera de la pasión, en la hoguera del amor por Dios, y caminar enamorados de Dios. A eso era lo que los estaba llamando, a que encendiesen la llama de la pasión por Dios. Primero les dijo mira, luego les dice vuélvete, y ahora les dice haz. Haz, di conmigo, haz. Haz. Ese haz es, recuerda las obras que hacías al principio, vuélvelas a hacer. Es decir, no repetir lo que hacías exactamente en lo humano, sino el amor, la pasión, la entrega, el denuedo con lo que hacías las cosas para Dios. Cuando desde que te levantabas deseabas decirle al mundo. Mire, antes, los cristianos de antes,
tenían unas frases, pero eran frases que yo siempre decía que religiosos, pero eran frases que denotaban mucho la pasión. Frases como: estoy loco, pero mi manicomio está en el cielo, decían. Y frases así, pero que lo que denotaban era esa pasión por Dios. Cuando dice haz, ¿qué cosa? Las primeras obras, es vuelve a avivar eso que antes tenías. ¿Cómo hacían las cosas para Dios? Ahora, cuando la Biblia les dice haz, en el versículo más adelante dice: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar. Cuando dice haz las primeras obras, lo que les estaba diciendo era: si ha habido arrepentimiento en tu corazón, porque tu relación con Dios no es la mejor, porque tu relación con Dios no es la correcta, esas obras que antes hacías, pero que hoy estás haciendo, solo que hoy las estás haciendo mecánicamente, ya no serán un simple ritual religioso aprendido de lo que hacías en el pasado. Ya no estarás haciendo las cosas por costumbre, ya no las estarás haciendo por obligación, las estarás haciendo con un corazón apasionado y enardecido por Dios. El solo saber que Dios es Dios. Como decía aquel poema, creo que era de Basilea Slim: Señor, te amo de tal manera que si no hubiera cielo te temo, si no hubiera infierno aún así te temo. Es decir, no importa lo que haya y no haya, importa que Dios es real. Y porque Dios es real y es el Salvador de mi vida, y Él es el que me amó antes de que yo lo amara, voy a caminar apasionado, haciendo las cosas cada día para gloria de su nombre. Eso será una muestra del amor genuino por Dios. Yo te pregunto, ¿hoy leíste la Biblia? Pero más que si hoy leíste la Biblia, antes, cuando ibas a la Biblia, ¿cuál era tu actitud al leer la palabra? Cuando ibas a leer la Biblia, ¿qué querías? ¿Cómo Dios te hablaba? ¿Cómo buscabas que Dios hablara a través de su palabra a tu vida? Antes, cuando le servías a Dios, ¿qué te motivaba a servirle a Dios? No importaba la hora que fuera. Mire, ahora a veces somos como algodón de azúcar, que nos ¿cómo se le dice? Fácilmente se derrite, se deshace fácilmente. Antes no, mire, no importa lo que hubiera que pasar, nunca se me olvida. Mire, no sé si está doña Juanita aquí. No está doña Juanita, ni alguien de la familia de doña Juanita. Doña Juanita es una señora linda acá de la iglesia, tiene muchos años de estar acá. Yo recuerdo, yo tengo experiencias tan lindas del ministerio. Siendo adolescente, joven, estaba en mi primera, ahora estoy en mi segunda juventud. Yo recuerdo que me iba a un campo blanco. Campo Blanco se llama un lugar necesitado de evangelizar. Y recuerdo que ese Campo Blanco estaba en un lugar que se llamaba Olivia y Margarita, en la zona de Zixaola, allá en el puro sur de Limón, con la frontera con Panamá, en el río Zixaola. Y resulta que donde yo iba era a la casa de doña Juanita. Y cuando yo iba a la casa de doña Juanita, fui varias veces, y con uno de sus hijos salíamos a evangelizar. Íbamos a evangelizar a las casas, a hablar de Cristo, a repartir tratados, y eran experiencias lindas. Yo lo hacía en épocas de vacaciones. Y nunca se me olvida una vez que llego donde doña Juanita y todo era una inundación. El día anterior el río Zixaola se había salido, había inundado muchos lugares. Yo me quedo en la casa de doña Juanita, como normalmente lo hacía. 2, 3 de la mañana era ese aguacero terrible, fuertísimo, y yo nada más escuchaba, porque eran casas de esas montadas sobre bases, ¿cómo le llaman eso? Pilotes, sobre pilotes. Y yo nada más escuchaba por debajo, como si fuera un río, lo que iba pasando por debajo de la casa. Y yo decía en esa madrugada: Señor, revélame, ¿me voy? No me voy. ¿Me voy? No me voy. ¿Agarro el bus a primera hora? No lo agarro el bus a primera hora. Era 23 de diciembre.
Yo estaba dispuesto a pasar la Navidad en aquel lugar evangelizando. Y resulta que al día siguiente, la mañana siguiente, vimos que no era prudente la permanencia. Entonces me vine para Cartago. Fue la última vez que estuve ahí. ¿Por qué fue la última vez que estuve ahí? Porque 3 días después el río se llevó la casa de doña Juanita. Lástima que no está doña Juanita acá. Y su hija Yami, que es una servidora de Zona Kids, ellos perdieron su casa allá. El río Zigzaola se la llevó. Y en esa ocasión murieron muchas personas en aquel lugar, desaparecidas por esa inundación que ha sido una de las más grandes que se recuerdan del río Zigzaola, y se llevó mucho de aquel lugar, Oliva, Margarita y otras regiones ahí. Pero yo estando ahí esa madrugada decía: Señor, yo no sé si me duermo y me despierto en el cielo, Señor, pero tómame en cuenta que lo estoy haciendo lleno de una pasión por llevar a muchos al conocimiento de tu verdad. ¿Sabes qué busca Dios? Que nosotros veamos muchas de las cosas que hacíamos. Cuando dice volvamos a las primeras obras, es la pasión con las que hacíamos las cosas. Hoy Dios está llamando a su iglesia a volverse a esa pasión, a volverse a la pasión de las primeras obras, a volverse a una pasión que si nunca la tuviste, es tiempo de despertar el primer amor con Dios. De nada sirve hoy reconocer un problema si no haces algo para resolverlo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Eres una persona meramente religiosa o eres un cristiano apasionado por Dios? De nada sirve si reconoces que eres una persona religiosa y ay sí, yo ni leo la Biblia, ay sí, yo ni oro, ay sí, yo ni alabo a Dios, ay yo voy a la iglesia porque hay que ir, y a qué horas terminará y ya me voy para la casa. ¿Seremos religiosos? Estaremos reconociendo que hay un problema. Reconocerlo es bueno, pero necesitamos no solo reconocerlo, tenemos que ver qué hacemos para resolverlo. El Señor les dijo a los de Éfeso cuál era el problema, y ahora les dijo: vengan, miren, vuélvanse. Y luego viene y les dice: haz con un corazón arrepentido como lo hacías antes. El arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Si yo me arrepiento de que mi relación con Dios no es la mejor, es el primer paso que estoy dando en la dirección correcta. ¿Sabes que Éfeso era una iglesia estilo Marta? Era una iglesia estilo Marta. Marta, la hermana de María y de Lázaro. Marta era afanada por lo más importante, amaba a Dios. Para ella era un deleite cuando Jesús llegaba a su casa en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén tenía que pasar por Betania. Para ellos era una alegría, porque el amigo entrañable de la vida de ellos, de Marta, de María y Lázaro, que era Jesús, iba a pasar, y sabían que Jesús se hospedaba en la casa de ellos. Y Marta se afanó tanto por dar lo mejor, que cuando Jesús llegó y se sentó a enseñarles, su hermana María se puso a los pies de Jesús a escucharlo, a apasionarse, a enamorarse de su presencia, a disfrutar el deleite de lo que Él estaba dándoles y trayendo al corazón. ¿Dónde estaba Marta? Allá, afanada, turbada, corriendo de un lado para otro para que Jesús tuviera las mejores atenciones. ¿Qué dice Lucas capítulo 10 versos 41 y 42? ¿Qué dice la Biblia? El Señor le dijo: mi apreciada Marta. Oiga, Jesús regañando a Marta, mi apreciada Marta. Pero mire a Jesús regañando: estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué es lo que nadie le quitará a María? Lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos, que volvamos a estar a los pies del Maestro. ¿Hace cuánto dejamos de estar a los pies de Cristo? ¿Hace cuánto dejamos de estar a los pies de su presencia? ¿Hace cuánto dejamos de estar recibiendo los manjares de todo lo hermoso y maravilloso que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros? ¿Sabe qué sucedió con Marta? ¿Sabe qué sucedió con la iglesia de Éfeso? ¿Sabe qué sucede con muchos creyentes hoy en día que se convierten en servidores y en creyentes amas de casa y olvidan su papel más importante, el papel de esposa? Ahora, con mucho respeto digo eso de ama de casa.
De hecho, a las amas de casa yo les he dicho, no, levanten más su estima como amas de casa. Y si alguien viene y les dice, ¿usted qué es? Yo soy gerente ejecutiva doméstica. Yo soy la gerente general de mi casa. Es decir, soy la que mando. De por sí las mujeres saben que es así, ¿verdad? Pero en el caso a veces nos volvemos tan amas de casa. Es decir, afanados porque la casa esté limpia, porque porque el almuerzo, por esto, por los pisos, por los baños, por una cosa, por otra. Y nos olvidamos de lo más importante. Y lo dice Jeremías capítulo 2, versículo 2. Oiga, qué versículo. Dios me habló a través de este versículo. Dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados. Oiga cómo el Señor les dice: cómo me amabas y me seguías. Es decir, dejabas cualquier cosa por amor a mi presencia. Le está hablando el Señor a Israel. Y les dice: al principio ustedes dejaban cualquier cosa por seguirme a mí. Yo era lo número uno en sus vidas. Pero ahora, ¿dónde estaba Israel? Enamorado de muchas ocupaciones, enamorado de tantas cosas que ya no tenían tiempo para Dios, enamorado de tantos afanes. La reprensión es esa. Enamorados de tantos afanes que se habían olvidado de lo más importante, que era Dios. ¿Y sabe qué dice el libro de Cantares? Capítulo 1, verso 6. Dice la Biblia, oiga cómo lo dice: no se fijen en mi tez morena, ni en el sol que me broncea la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Ustedes saben que esto es una figura del amor romántico, del amor pasional. El libro de Cantares literalmente es un libro erótico, pero un libro de poesía erótica de lo más puro, que ejemplifica o ilustra la relación que se tiene con Dios. Y la tsunamita aquí dice: no se fijen en mi tez morena. Es decir, estoy negrita, morenita, pero hablando de que el sol me ha quemado, el sol me ha bronceado. ¿Por qué? Porque mis hermanos se enfadaron. Es decir, todos querían que yo hiciera muchas cosas, y me ocupé tanto de sus viñas. Es decir, me ocupé tanto de hacer tantas cosas en este mundo, que descuidé mi propia viña. ¿Qué es lo que Dios estaba hablándoles a través del libro de Cantares en este versículo? Nos hemos ocupado en este mundo de tantas cosas, de tantas viñas, de tantos afanes, que hemos dejado nuestra propia viña. Es decir, ser esposa con Dios, tener esos tiempos con Dios. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando. Mientras entramos en adoración a Dios para cerrar esta reunión, queda el último punto, pero ese versículo 7, llévatelo a tu casa, guardado y atesorado en tu corazón. Te voy a decir algo mientras te vas poniendo de pie. Al principio, la iglesia de Éfeso era una iglesia que brillaba. Los cristianos de Éfeso eran una luz, literalmente, eran una luz en aquella ciudad. Éfeso era la ciudad hermosa y esplendorosa de la provincia de Asia, que la provincia de Asia era el lugar más hermoso de todo el imperio romano, y Éfeso en particular era su gran capital. Éfeso era donde, dentro del paganismo, estaba el templo, el suntuoso, impresionante templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana. Pero ahí era donde estaban aquellos cristianos apasionados, que habían crecido y se habían avivado, pero luego dejaron ese primer amor. Y esos creyentes en medio de ese mundo corrupto de Éfeso eran una luz que brillaba, eran una luz encendida en aquel lugar. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a volverse religiosos, empezaron a volverse unos religiosos. Perdieron su relación con Dios, su frescura con Dios.
hacían las cosas mecánicamente, y eso es lo que Dios no quiere. Y Dios te está llamando apasionadamente a que le sirvas. Dios te está llamando apasionadamente a que camines con Él, a que te enamores de Él, pero que hagas las cosas como un deleite para la gloria y alabanza de su nombre.